Bueno, queridos y queridas oyentes del Circo de la Vida, en esta oportunidad vamos a continuar con las entrevistas a distintas personas que trabajan en el campo de la salud, y hoy hemos invitado a la musicoterapeuta Mónica Papalía, que nos va a contar de qué se trata su trabajo diario, por qué lugares ha pasado, o tal vez vamos a esperar que ella quiera guiarnos en su recorrido. Así que bienvenida, Mónica, te escuchamos. Es un espacio abierto para que nos cuentes de qué se trata tu labor. Hola Luli, muchas gracias por la invitación y bueno, un gusto estar conectadas, por lo menos de esta manera, dada la circunstancia. Mirá, ¿cuál es mi recorrido? Yo hice mi carrera musical en paralelo con la escuela, y o sea, soy bicho de conservatorio, inicié mi recorrido desde muy pequeña, mis estudios musicales desde muy pequeña, y con cierta rigurosidad interesante, ¿no? Después, a los 18 años recién cumplidos, eh, empecé a trabajar en educación. Y me di cuenta que me convocaba el que no podía, no el que podía conmigo, digamos. Entonces, eh, el que se quedaba en un rincón, el que no se conectaba. eh, y entonces pedí un pase a escuela de recuperación, ¿no? Que son esas escuelas que se ocupan de los chicos que presentan alguna dificultad. Y y después ya me dediqué al trabajo en psicosis y autismo infantil, entendiendo, bueno, que me convocaba el sufrimiento, en este caso el sufrimiento infantil sobre todo, ¿no? En el que siento que puedo ser operativa, que no es un sufrimiento que me afecte, el sufrimiento psíquico, especialmente. Creo que para el sufrimiento orgánico tendría algunas dificultades, porque el sufrimiento orgánico me enoja, no sé por qué, pero que un niño tenga cáncer o que digamos, esas problemáticas de que vos decís que por qué, me afecta y me hace inoperativa, porque la tristeza, la angustia, no me hace poder operar eh, con en este caso, el recurso musical, ¿no? Entonces, pero sí el sufrimiento psíquico siempre me resultó enigmático. Y siempre lo pensé como una cuestión salvable, en el sentido de que no tiene por qué, si la niñez es el tiempo de constitución de la subjetividad, hay tiempo durante la niñez de que algo que viene tambaleándose, que viene desorganizado, se pueda estructurar de alguna manera mejor, que haga más compatible la vida a ese sujeto y la vida entre otros. Entonces, bueno, desde chica, te diría, desde adolescente, esto que llamamos vocación quedó claro en mí, ¿no? Estudié después musicoterapia a raíz de estas preguntas que me hacía, y en paralelo, bueno, hice mis estudios de psicoanálisis. Y así toda mi vida, estudiando con mucho gusto, haciendo estudios de posgrado, grupos de estudio, que es también a mí me parece que nosotros estudiábamos mucho en grupo de estudio. ¿Qué quiere decir un grupo de estudio? Quiere decir trabajar sobre un texto, tener el compromiso de leerlo, de elaborarlo, de filtrarlo, de pasarlo por vos, de articularlo con tus experiencias y volcarlo en un grupo. Y esa manera vincular también importante, nos hacía aprender mucho más que ahora, que podés hacer un doctorado en un año a distancia en una universidad, qué sé yo, china, ¿no?
Me parece que esas maneras de pensar el trabajo, el trabajo con el otro, eran más asibles. O sea, ya empezabas a aprender desde el mismo encuadre que vos elegías. Porque aprendías desde la reflexión, aprendías desde la admiración, aprendías desde la frustración, y entonces, bueno, me parece, soy de esa escuela, soy de la escuela donde el error se incorpora, donde el fracaso hay que verlo, donde admirar al otro es bueno, y el otro no es tu enemigo ni tu rival. Y me parece que también tiene que ver con que eso te da una solidez en la formación, porque cuando vos te formaste, incluyendo la duda, incluyendo la pregunta, y dudando de las certezas, me parece que hay más para elegir, digamos, hay más para hacer. El otro, digamos, es como si te formaras de una manera no paranoica, o sea, el otro no te quiere destruir cuando te hace una pregunta, el otro te está aportando cuando te hace una pregunta. No importa la manera de la que te haga, porque también nos encontramos, y a lo mejor vos también sabes de esto, que del otro lado aparece una pregunta no para aportar, pero no importa, vos podés neutralizar la cuestión y sí hacer que algo que parece dardo termine siendo algo que te enriquezca, ¿no? Entonces, creo que somos una generación que se ha formado así, aprendiendo con el otro, dudando, pensando, escribiendo, y bueno, y toda mi vida he hecho eso, y siempre apostando a poder bajar lo conceptual a la práctica. Entonces tengo mi recorrido importante en educación y aún lo sigo haciendo, soy maestrita de escuela especial, y tengo mi recorrido en la práctica clínica privada, pero también he pasado por hospitales, he supervisado prácticas en diferentes hospitales, he coordinado equipos de musicoterapia en hospitales, y he apostado siempre a la interdisciplina. Creo que, y he estado en equipos de trabajo que han podido sostener esto en acto. Recuerdo el doctor Jaime Tallis en el Hospital Durán, servicio de pediatría, un excelente neurólogo reconocido mundialmente, que terminábamos de ver a un niño y él nos preguntaba a nosotros qué pensábamos y qué podíamos hacer, ¿no? Y esto me parecía de una humildad impresionante, porque el saber médico no siempre es generoso, digamos, ¿no? Por lo general es cerrado, es hegemónico, y bueno, por algo, por ejemplo, durante mucho tiempo, en la Universidad del Salvador, que es una de las primeras carreras, la musicoterapia estaba dentro de lo que se llamaban disciplinas paramédicas. O sea, hay un saber hegemónico y algunos otros saberes coayudantes, digamos, ¿no? Pero he tenido el gusto de trabajar con Jaime Tallis en el Hospital Durán, con el doctor Mosca en el Hospital Psiquiátrico en el Alvear, y bueno, amo mi trabajo. Y vos me decías cuando hablamos un poquito de por dónde iba a transitar esta charla, vos decías, dijiste algo, bueno, como que es difícil definir a la musicoterapia porque cada uno lo define desde su posición. Y yo me quedé pensando en esto que vos me decías, y pensaba que no tendría que ser difícil, porque no hay muchas posiciones. O sea, pueden ser diferentes la conceptualización
psicológica desde donde vos mirás al otro. No es lo mismo el sujeto del psicoanálisis que el trabajar sobre el yo de la psicología cognitivo-conductual, ¿no? Pero ahí sí podríamos marcar diferencias. Pero yo todavía me parece que soy idealista en ese sentido, que sigo pensando que nuestra profesión es la única, es el único abordaje terapéutico que utiliza la música como recurso básico de relación y de intervención. Y esto para mí es una marca, o sea, yo defino la musicoterapia así, y me parece que debería ser la diferencia, ¿sí? No es, bueno, puede ser una especialización, puede ser una terapia, pero bueno, ¿dónde está la diferencia? En que yo, como musicoterapeuta, pueda sostener, ¿sí?, a la música como recurso fundamental de relación y de intervención. Eso no quiere decir que no hable en la sesión, o sea, que no haya devoluciones verbales, intervenciones verbales. Pero mi manera de intervenir cuando leo clínicamente algo que está sucediendo en una sesión, debería ser, ¿sí? Debería yo poder contar con la posibilidad de lo que leo devolverlo musicalmente, ¿sí? O sea, que la intervención sea desde la estructura musical. Y eso sí nos hace específicos. Entonces, y eso también frena un poco la paranoia que estoy viendo en nuestra comunidad hace un tiempito, de que le queremos hacer juicio más o menos a todos los que cantan una canción en un hospital, o al enfermero que le silbó a un paciente, o al que, no sé, o al que llevó una guitarra. Primero, creo que eso que no valoriza nuestro trabajo, enojarnos con todo el mundo, porque la música es un lenguaje humano. Y bienvenido sea. O sea, todos viviríamos un poco mejor con una relación al arte. O sea, eso no es lo que define el campo de la musicoterapia. Por otro lado, cantar una canción, a veces lo hacemos los musicoterapeutas, y no lo hacemos muy bien. Entonces, también hay cuestiones, digamos, a repensar. ¿Qué música? ¿Cómo la música? ¿Sí? ¿Y qué es lo específico de la música que sostiene el musicoterapeuta? O sea, yo digo, bueno, es la música, ¿qué es lo que define, lo que marca la diferencia? Es que de este lado hay un musicoterapeuta escuchando. ¿Qué quiere decir eso? Que es un sujeto formado para intervenir, para escuchar clínicamente e intervenir musicalmente. Y eso es específico de nuestro campo, y eso estaría buenísimo que fuera nuestra definición. No sé si se entiende, no sé qué opinás. Se entiende perfectamente, y a medida que ibas hablando yo iba pensando en un montón de cuestiones, pero no quiero dejar de tomar esto último que decís, que me parece importantísimo, digamos, que no solamente define, digamos, en relación a cómo nosotros los musicoterapeutas nos ubicamos en el momento de hacer la clínica, sino también la relación con todas las otras disciplinas. La música está, la música es parte del acervo cultural, la música es cultura, la música uno la mama desde que nace, la música es un bien común, pero el musicoterapeuta no es solamente la persona que se ocupa de utilizar ese recurso musical para, o el discurso sonoro musical, o el discurso sonoro, o los sonidos, o la musicalidad, porque aparecen, digamos, todos estos términos que vienen a responder a distintos cuerpos teóricos o distintas formaciones teóricas en las que cada uno va ahí construyendo su saber, sino que el tema es qué hacemos con eso. Intervenimos, lo escuchamos, lo analizamos. Esa escucha no es cualquier escucha, y ahí es donde empieza para mí el campo de lo musicoterapéutico, con ese hacer. ¿Qué hacemos con eso que está sonando y que escuchamos? Lo percibimos, lo formalizamos y lo analizamos, digamos, porque si no, ¿qué podría decir yo? Que una terapista ocupacional no puede usar música en el consultorio. O sea, eso lo veo como algo imposible, digamos, porque
la música trasciende la musicoterapia en algún punto, y de hecho la relación de cada musicoterapeuta con la música es muy distinta también. No todos los musicoterapeutas son músicos, digamos, y no todo músico está atento a cuestiones musicoterapéuticas, digamos, no es algo inescindible en algún punto, no sé si se entiende. Y yo creo que es esto, digamos, que nos podemos posicionar de distintas maneras, pero creo que los musicoterapeutas tenemos que poder decir qué es la musicoterapia o cómo la pensamos, que después puede tener diversas corrientes, de hecho hay modelos mundiales y demás, pero hay algo que nos une en ese pensamiento y que me parece que tenemos que hacer crecer la disciplina desde un lugar, una base común. En ese punto yo creo que habría que empezar a construir más en conjunto y a lo sumo debatir para construir y no tanto para defenestrar. Entonces, bueno, ahí ya empezamos por otro camino. Y vos empezaste hablando de la niñez y de la posibilidad de reconstruirse, de organizarse o de estructurar una subjetividad que sea, no sé si saludable, pero al menos que sea, vos decías esto de compatible, digamos, para poder, nada, vivir en este mundo en el que nacemos. Entonces, me hiciste acordar al manifiesto de los niños y las niñas que se escribió acá en Rosario en un congreso de los chicos y chicas que organizó la Chiqui González, y uno de los puntos del manifiesto dice: nadie sabe todo, no nos mientan. Y es así, digamos, son construcciones. Y esto que vos traes también de los grupos de estudio, ¿dónde te formás? ¿Dónde queda esa vivencia? Y tal vez uno puede leer millones de libros y hacer millones de posgrado, pero si no se deja atravesar por ese conocimiento, no lo pone en común con otros, y no lo pone desde este lugar de sacando un poco el prejuicio, no llegamos a construir nada, digamos, es simplemente conocimiento que estuvo ahí, quedó escrito en el cuaderno, digamos. El tema es cómo uno después lo pone a jugar ahí, cómo lo presta, y cómo justamente se deja atravesar a través de lo que el otro puede compartirnos. Yo creo que ahí es donde quedan esas experiencias más significativas en el que uno dice: ah, bueno, vamos, sigamos con esto, construyamos en conjunto. Porque si queda en la soledad de lo que cada uno piensa, y la práctica, digamos, pierde muchísimo valor, digamos. Ni hablar que después también se desregula, me parece. Siempre es más fácil que haya espacios más legales, como las asociaciones o los colegios, para que vengan a regular. Pero la comunidad también puede generar esa autorregulación entre sí e ir construyendo. Y más en estos momentos de ASPO y de DISPO, en los que no estamos pudiéndonos encontrar tal vez físicamente, ¿no? Pero sí hay otros espacios en estas plataformas como Zoom, como Facebook, y bueno, también hay congresos y charlas que se generan donde uno también se encuentra de alguna manera e intercambia. Entonces, para esos intercambios hay que estar dispuestos, me parece, y ser considerados en el sentido de poder habilitar la escucha, habilitar una escucha que sea analítica, justamente, pero que sea cuidadosa del otro, y de la otra, y del otro, digamos. O sea, no es solamente una cuestión de discurso, es una posición, me parece que en la vida, más generalizado. Pero bueno, yo no quiero hablar y decir todo esto, porque a mí lo que me interesa es escucharte a vos, pero digo, me hiciste pensar en un montón de cosas, y no quería que se pierdan, porque me parece que es esto, hay que empezar como a construir un poco lo que cada uno se agarra, así como, bien, ahí, desde la muralla, yo tengo esto, bueno, buenísimo, pero si queremos construir hay que bajar la muralla, si no, no vamos a llegar muy lejos, somos pocos los musicoterapeutas, digamos. Así que me parece que es una cuestión de empezar a soltar un poquito los ideales en algún punto, y nada, y en todo caso empezar a brindarse. Si hay alguien que sabe mucho, o que tiene mucho para compartir, que lo empiece a compartir, y de ahí seguimos construyendo. Sí, yo igual soy de la vieja escuela, donde a mí la interdisciplina digamos, para mí es religión la interdisciplina. Por más que ahora tengamos una ley que nos declara autónomos y que tengamos categoría A, yo creo en la interdisciplina, y creo en el trabajo en equipo, y creo en juntar las miradas de todos, y entre todos elegir cuál es la mejor manera de arrimarse a ese sufrimiento, al sufrimiento del otro, ¿no? A veces, por ejemplo, en las instituciones de niños, casi que la cuestión de un tratamiento se puede habilitar desde figuras que incluso no pertenecen al equipo, sí, ¿no? Entonces hay
a lo mejor el portero de la institución tiene una data de ese niño, lo conoce, lo ve, registra intuitivamente modificaciones de ese niño que a lo mejor a los trabajadores del campo sí se nos pasaron, no las vimos. Entonces, el trabajo en equipo, escucharnos como pares, ¿no? Como colegas, pares, médicos, psicólogos, y sin estamentos, digamos, ¿no? Sí, nadie encima sin de esas nadie. jerarquías. Y claro, sin jerarquías y sin prejuicios, sin miedo de que, ¿no? el otro nos quiere opacar o nos quiere destruir. Yo no sé, una vez hice un curso con Marisa Rodulfo y ella ahí comentó un caso de un adolescente con el que trabajaba que no había manera de entrar. Y este pibe llegaba, se ponía los auriculares y así pasaba toda la sesión. Y un día le preguntó ella que estaba escuchando, y ella conocía esa canción. Y desde ahí empezó el trabajo. El trabajo es psicológico, porque Marisa Rodulfo es psicoanalista, es psicoanalítico, digamos, porque Marisa Rodulfo es psicoanalista. Y a mí me pareció bárbaro que ella pudiera tomar esto, y no se me ocurre hacerle un juicio porque toma una herramienta, o sea, me parece bárbaro que ella haya estado abierta a observar desde dónde poder entrar, ¿sí? Para iniciar ese camino de tratamiento con un adolescente. Yo creo que son nuestras propias inseguridades las que nos hacen dudar, ¿no? Las que nos hacen sostener a veces un discurso un poco paranoico en relación al resto de las profesiones. Y a lo mejor tiene que ver, sé que lo que estoy diciendo a lo mejor no suena bien, pero bueno, a esta altura del partido ya hace 40 años estoy en esto, a lo mejor tiene que ver con deudas no saldadas nuestras en relación al mismo recurso que tenemos que sostener en el acto musicoterapéutico. ¿Y qué es la música? O sea, si nosotros decimos un musicoterapeuta utiliza la música como recurso básico de relación e intervención, pero no es cantando una canción, es que desde mi perspectiva, desde mi posición, yo tengo que escuchar el decir de un paciente en esa lectura de doble nivel. Es una lectura de las palabras y es una lectura de lo que suena, ¿sí? La lectura esta de las palabras la hace un psicólogo también. Entonces eso no es lo específico nuestro. Desde mi posición no hay manera de hacer un trabajo musicoterapéutico sin hacer esa lectura. Porque yo leo al otro en lo que dice y en lo que hace, ¿sí? No solamente en lo que hace musicalmente. Pero me parece que la dificultad de entender de verdad cuál es la diferencia entre cualquiera que usa la música, ¿sí? Cantando en un hospital o silbando con una persona internada, y el musicoterapeuta, deberíamos sostenerla nosotros, ¿sí? Debería no ser lo mismo una persona cantando que un musicoterapeuta cantando. Una persona escuchando una canción que un musicoterapeuta escuchando una canción. Si es lo mismo, estamos en problemas, ¿sí? O sea, yo puedo hacer el gesto de abrir un cuerpo, pero yo no soy igual a un cirujano. Si lo que hace el cirujano es lo mismo que hago yo, estamos en problemas. Pobre ese paciente, ¿no? De la sala de operación. Entonces, no alcanza con el gesto. Cuando nosotros decimos, bueno, el musicoterapeuta trabaja con la música, escucha, orienta un tratamiento a través de la música, la deuda con la música la tenemos que tener saldada. Yo tengo que poder maniobrar con el recurso musical.
yo leo que hay un niño hiperactivo, que no tiene la posibilidad de hacer corte, ¿sí? En los actos que va eslabonando sin parar. Mi intervención debería ser diferente a la del docente. Sentate acá, vas a tener va a tener clases 40 minutos por día porque no puede más, la maestra lo sienta al lado del escritorio, o lo atan, o lo que sea, ¿sí? O directamente desisten, ¿sí? Cuando yo veo esa conducta disruptiva, tengo que poder, leo clínicamente, pero tengo que intervenir musicalmente. No es sentate, callate, vení acá. Es qué del recurso musical utilizo en ese momento para maniobrar. O sea, las palabras maniobrar, entrenamiento, yo las reivindico, ¿sí? ¿Qué me da la música para poder desanudar, desarticular algo que entiendo como una dificultad? La entiendo desde una dificultad, desde una lectura del campo de lo psicológico o psicoanalítico, ¿sí? O sea, para mí la conceptualización teórica es importantísima, pero la intervención la tengo que poder sostener musicalmente, no desde una intervención verbal y nada más, porque en ese punto también estamos ahí tocándonos con el trabajo del psicólogo, del psicoanalista. Entonces, si mientras más naturalizada esté la música en nosotros, mejor va a poder venir la música a prestarse a sostener ese trabajo clínico. Si para nosotros la música es un problema, es muy difícil poder ser musicoterapeuta, que quiere decir justamente sostener el recurso musical disponible al otro, dispuesto a esa intervención en la que uno apuesta, ¿no? Que vos decís, bueno, por acá entiendo que es la mejor manera de entrar. ¿Sí? Entonces, y bueno, y tenemos esa contradicción de que las carreras de musicoterapia no tienen, no profundizan en el estudio musical. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que es necesario que seas músico de conservatorio? No, porque los músicos de conservatorio también pueden ser sordos. Saber mucho, pero no haber sido atravesados por eso. ¿Sí? Yo me acuerdo mis años de armonía en el conservatorio, nos copiábamos, teníamos que analizar obras muy grosas, así, qué sé yo, sonatas de Beethoven, y nos estudiábamos de memoria. El análisis de armónico lo escribíamos con lápiz finito, para que no lo viera el profe, ¿sí? Entonces, no es que te asegura, una formación de conservatorio no te asegura tener el recurso musical que requiere un musicoterapeuta, ¿sí? Lo que sí por lo menos te arrima a una apuesta, que has invertido años de tu vida escuchando música, analizando música, tocando música, entendiendo lo que se siente cuando algo no te sale, cuando te frustras, cuando tu compañero lo hace mejor que vos. Todo un aprendizaje, un bagaje, ¿sí? Que se capitaliza después cuando vos trabajás. Pero un musicoterapeuta tiene que ser la persona, el profesional, que puede analizar un discurso musical. Si no, son palabras vacías. Y el discurso musical se ejercita analizando discursos musicales. O sea, no creo en un musicoterapeuta que diga yo soy musicoterapeuta y que no sepa entonar. No puede entonar una canción. No puede hacer un análisis de una obra sencilla. No hay manera para mí de entender que se puede ser un musicoterapeuta sin saber música. Y esta es una deuda que vos decías, bueno, hay muchos modelos internacionales. Esta deuda en los modelos internacionales está saldada. ¿Entendés? O sea, el gym, que parece que no trabaja con la cuestión del acto musicoterapéutico, ¿no? Yo llamo
el acto creativo musical, o sea, Ujú. esa construcción que se da, que tiene dos protagonistas con distintas responsabilidades, o sea, vos estás Ujú. involucrado como musicoterapeuta, pero no sos un paciente cantando el elefante trompita, solamente porque a vos te gusta o solamente porque al paciente le gusta. Estás diciendo, bueno, estás negociando, el otro no lo sabe, pero vos decís, bueno, vamos a cantar el elefante trompita, pero de ahí te voy a sacar porque necesito, porque ya Sí, estás sí, sí. eslabonando un trabajo terapéutico. Esa mirada clínica solamente se puede sostener si la música no te hace ruido a vos. Si no, no hay manera de leer un discurso verbal y musical del otro, si uno está con todo el ruido encima. Hasta el Jim te decía que aparentemente no sostiene el acto como o la sesión de musicoterapia como un acto de producción, ¿sí? Para hacer Jim, ¿sabes lo que tenés que saber de música? Yo creo que yo no lo podría hacer. Cuando hablamos del método de Mary Priestley, también, o sea, yo psicológicamente puedo no estar, o desde el punto de vista de lo conceptual puedo no acordar, pero, y desde el punto de vista de la escena, me parece primer mundo, y nosotros todavía estamos ni siquiera lo llamamos claves, ¿viste? Estamos tocando el toc-toc, y ¿cómo se llama? Una sesión de musicoterapia, para mí son dos pianos de cola, ¿entendés? Un paciente improvisando, ella respondiendo a una improvisación, imposible para nuestras realidades, que vamos con la bolsita de las claves y los chinchines a cada lugar de trabajo, ¿sí? Pero, o sea, puedo pensar que es un modelo que no es para América Latina, puedo pensar que es un modelo para el ámbito privado de una, de una, de una élite, si querés, o sea, que no es para todo el mundo. Puedo pensar que el marco teórico no es afín a mi manera de pensar, pero yo no puedo dudar de que todos estos modelos sostienen un trabajo con la música importantísimo, o sea que no se escucha lo mismo, ¿no? Es como la kinesiología, vos podés hacer buenos masajes, pero un kinesiólogo también puede hacer buenos masajes. El tema es que él sabe que está tocando, por qué toca lo que toca, hasta dónde tiene que presionar, cuál es o sea, hay un montón, no es, qué lindo. Nosotros a veces nos manejamos con el qué lindo. Sí, sí, O sea, totalmente. es como si llegáramos al punto donde, bueno, hacer música es bueno. No, no es bueno, puede ser malísimo. Hay un montón de cuestiones para pensar. Pero a mí me parece importante que como comunidad volvamos a esto de, chicos, estudiemos música. ¿Queremos sostener la diferencia? Estudiemos música, porque la diferencia se sostiene ahí. No, y entonces cuando la sostengamos ahí, no nos va a molestar que un enfermero silbe en el pasillo de un hospital. ¿Sí? Porque vamos a entender de qué se trata. Si no, nos quedamos en el masaje musical, ¿sí? O trabajando para el gusto del otro, y eso no es el trabajo. O sea, el otro puede sentirse muy cómodo con nosotros, trabajando, pero eso no es la finalidad terapéutica. Si uno no está para movilizar, para tironear un poquito, para ayudar a que el otro se ubique en su vida, en su mundo, ocupando un lugar diferente, no tiene sentido, no es un trabajo terapéutico. Yo no estoy para ocupar ese lugar del placer, ¿sí? Como le gusta el elefante trompita, le cantamos toda la vida el elefante trompita. No, hay que ver, bueno, cómo se moviliza ese lugar, porque ningún quiste, ninguna enquistación, ningún enquistamiento, digamos, de conductual, le suma algo, suma ganancia subjetiva. Esa ganancia subjetiva implica un corrimiento subjetivo. Y ese corrimiento subjetivo lo sostiene el terapeuta.
Entonces, a lo mejor cambiaría toda, incluso nuestra producción tenemos años de carrera y muy poca producción. Y eso que somos en Latinoamérica de los países que más producen, ¿sí? A lo mejor volver a religar la musicoterapia a la música nos ubicaría, nos daría una seguridad que ahora tambalea ante cualquiera que agarre una guitarra o silba una canción o no sé, o lleva un chinchín a una clase. Sí. ¿Sí? Yo pensaba en varias cosas de las que decís, pensaba en que la formación del musicoterapeuta es interdisciplinaria, o sea que ya desde las carreras, desde las casas de estudio se piensa de esa manera. Pensaba en que no es la música, sino que son las músicas. Entonces, en esto que vos traés, digamos, analizar el discurso musical es siempre en cierto contexto y cierto texto que se da allí, no podría hacerse nunca por fuera de un encuadre, digamos, de pautas establecidas entre el terapeuta y quien esté participando de ese momento, digamos, un encuadre conjunto también, no podría salirse de allí el análisis. Y que esto de las músicas tiene que ver mucho con la vivencia, con el bagaje cultural de cada uno y con los territorios. Son territorios muy distintos. Una cosa es estar en el norte de Argentina, por ejemplo, que hay cierta musicalidad rondando allí, ciertos sonidos, ciertos ambientes, a hacerlo acá, provincia de Santa Fe, Rosario, a la orilla del río, en el litoral. Entonces hay un montón de esas cuestiones que tampoco aparecen en las formaciones específicas de musicoterapia que hacen al lugar de origen, a donde uno está. Yo creo que, yo pensaba esto, si yo un día me fuera a Europa a trabajar, ¿con qué música voy? ¿Con la música con la que yo me mamé o voy, o tendría que estar súper inmersa en el mundo, por ejemplo, en Andalucía, en el mundo del flamenco? ¿Cómo hago para trabajar con ese otro que se me presenta, que tiene toda una forma de hablar, toda una cadencia, unas entonaciones, ciertas pronunciaciones y una musicalidad, ciertos instrumentos, o sea, todo eso es específico y particular, responden a las comunidades? Entonces el musicoterapeuta ahí, más allá de este trabajo específico del análisis musical y de escuchar música, tiene que vivenciar otras formas de hacer música, de escucharla y de hacerla. Y eso, digamos, es un trabajo súper arduo y que te posiciona en cada lugar de manera distinta. No es lo mismo el espacio áulico, donde se encuentra una diversidad que pueden venir de distintos barrios y hasta de lugares muy lejanos, a un espacio de clínica con niños y niñas con discapacidad, que hay otra vivencia de la música también. Entonces, cómo se pone cada vez más complejo y qué interesante sería que esto, digamos, se trabaje también en las carreras, para esto que vos decís, digamos, cómo nos formamos. O sea, ¿por qué lugares pasamos para trabajar después musicoterapéuticamente? Es que validar la cultura, bueno, tengo algunos artículos escritos en algunos de mis libros, validar la cultura es fundamental. O sea, no podemos ir a trabajar a la villa y defenestrar el reggaetón. O sea, antes, como musicoterapeutas, nos tuvimos que tomar el trabajo de enamorarnos del reggaetón. Entonces, porque tiene que ver con estos lenguajes, ¿sí? que son necesarios para el trabajo, y que si nosotros decimos el otro, trabajando con nosotros, digamos, una de las, por decir algo simple te diría, y sobre todo en el contexto social, o sea, trabajamos desde la música, esa actitud de empoderar al otro. Empoderarlo con lo que yo pienso que es bueno, no. Empoderarlo con su propio decir, con su propia cultura, validando su contexto, validando su pensamiento. Nosotros hace un tiempo hicimos un proyecto muy bonito, sostuvimos durante muchos años un proyecto en la Villa del Zapito, y entonces el proyecto era un trabajo interdisciplinario, y surgió de una cuestión cuando nos juntamos con los chicos en el comedor de la villa,
adolescentes eran, preguntamos, bueno, cuál era su expectativa, qué pensaban que podíamos hacer juntos. Y los chicos dijeron, nosotros no pensamos. Y eso fue como un cimbronazo fuerte que a la vez orientó todo nuestro trabajo. O sea, hay que darle voz al otro. ¿Sí? Porque primero es el rechazo, después es el decime vos qué tengo que decir, decime vos qué tengo que hacer, decime vos. No, yo no te voy a decir que Beethoven es mejor que el reggaetón, porque no lo creo, Beethoven es mejor que Rodrigo, no, me encantaría tener el swing, ¿no? que tienen, que se necesita para la música popular. Entonces yo no puedo decir eso desde un lugar jerárquico. Yo tampoco puedo decirle al otro, no, vos tenés que tal cosa. O sea, si el otro deja de tener una relación, no sé, enloquecida con la vida, que sea como consecuencia de un trabajo terapéutico. No porque yo le dije, esto sí se hace, esto no se hace, esto sí se hace, esto no se hace. Entonces, en el campo social, ese corrimiento subjetivo, esa modificación de ese lugar social que alguien ocupa, tiene que ser resultado, consecuencia de un trabajo que lo llevó a repensarse. Yo coordinaba el equipo de trastornos de alimentación de IMOS, el equipo de musicoterapia, del hospital municipal aquí, y una de las chicas un día cuenta, bueno, me robaron la bicicleta. Y nada, escuchamos todo su relato, y el relato se prestaba para que dijéramos, qué pena, ¿no? Que esta sociedad también no hay seguridad, no puede salir, ¿no? Y dejamos, esta experiencia la hacía con una excelente musicoterapeuta también y psicoanalista, la licenciada Claudia Vigil, y entonces dejamos circular un poquito esa idea de que malo es el mundo, ¿no? Qué terrible la seguridad, la inseguridad y qué sé yo qué. Y después de un silencio, la chica dice, bueno, también yo me fui a meter a la villa, casi de noche, con la bicicleta. Esto es, o sea, no es qué bien o qué mal, uy, cuánta inseguridad, el otro no necesita para hacer alianzas de su... O sea, ese silencio que se instaló permitió que ella concluyera, no es algo que te hicieron, es algo que, digamos, en lo que vos colaboraste. Porque esa circunstancia fue generada por ella misma. Está bien, la inseguridad existe, ¿sí? Pero hacer asistencialismo, o pararle la oreja al otro para decirle, uy, sí, que no, pobre, lo que te pasó, no cambia las cosas, pero sí cambia, ¿sí? Esta posición reflexiva en relación a qué te pasa en la vida. Entonces, para eso trabajamos. Y en el caso, volviendo un poco a este planteo particular que yo sé que tengo del trabajo musicoterapéutico, ¿cómo sostengo esto? Es una intervención en este caso desde el silencio, porque hicimos un hueco, y ella dice, también yo, mirá dónde me vengo a meter, a la hora que voy, y eso es ese silencio es una intervención terapéutica, y el otro concluye en relación consigo mismo. No es una bajada de línea. ¿Sí? ¿Y es musicoterapéutico? Sí, porque para llegar a ese relato pasamos por sostener un trabajo musicoterapéutico. ¿Lo podría haber hecho en ese sentido de intervención un psicoanalista? Es probable. ¿Sí? Por eso digo que el musicoterapeuta, o que la musicoterapia es un abordaje terapéutico, en el que un musicoterapeuta, o sea, alguien formado para eso, sostiene la música como recurso privilegiado de relación e intervención. Porque a veces mis intervenciones no van a ser musicales, no voy a estar todo el tiempo
digamos, tratando de escuchar clínicamente y devolver musicalmente. A veces escuchás clínicamente y devolvés en una intervención verbal. ¿Sí? A veces un pacientito me decía, ¿sabés que yo tenía el consultorio en el 8º piso, ¿no? Y lo llevaba el papá. Dice, ¿sabés, Mónica, que hice pis en el árbol? En la puerta del edificio había un árbol. Hice pis en el árbol y te morías de ganas de hacer pis y no llegabas hasta el 8º piso. Sí, sí, llegaba. Hiciste pis como los perritos entonces. ¿No? Esta es una intervención que yo no la tengo que bajar a música. O sea, el niño dice algo para ser escuchado, y la devolución no es un reto, ni es lo que le podría haber dicho, no sé, cualquiera. Esto no se hace. No, es devolverle una manera de interrogarse a sí mismo. ¿Sí? Y de reflexionar lo mismo que trajo. Y la segunda intervención, que me parece rica, digamos, es primero este lugar, ¿qué lugar ocupa ese niño en la familia? Y cómo la traduzco. Le digo al nene, ¿y tu papá qué dijo? ¿Sí? O sea, esta ubicación de un niño animal, ¿sí? Denunciada por el niño, es una ubicación familiar, ¿sí? O sea, el niño ocupa un lugar que ya está adjudicado por los padres. Entonces, y el niño en ese acto denuncia al terapeuta, ¿sabés qué dice Pis? Entonces el terapeuta no le dice, vamos a cantar el elefante trompita. No, te quedás e intervenís sobre esto y le devolvés algo. ¿Y tu papá qué dijo? No, nada. O sea, claro, es este lugar. Por eso es interesantísimo el trabajo infantil. Porque los niños, como pueden, son decidores del malestar. Entonces, lo que necesitan es una oreja que escuche del otro lado. Los maestros no lo pueden ser porque su trabajo es pedagógico. O sea, hay otros profesionales cuyo trabajo es asistencialista, ver qué necesita, qué le pasa. Y nuestro trabajo como terapeutas a veces es al contrario, no hacer alianza, digamos, alejarnos del asistencialismo. Quiere cantar el elefante, le gusta hacer tal cosa. No, pero claro, hay que tener una ética que sostenga esto de vos querés el elefante trompita, yo no te doy el elefante trompita, sino es perverso. ¿Entiendes? Entonces, esta anécdota, este niño diciendo, mira este lugar que tengo en mi familia, en la cabeza de mis viejos, está bien que yo haga pis como un perrito en la calle. Y la intervención es verbal, yo no puedo bajar esto, vamos ahora a inventar una canción del pis. No, totalmente. Lo que no significa que en otro momento se genere otra escena que puede ser también traída por el pequeño o por el terapeuta, o que puede sucederse en cualquier momento, que también se muestre de otra manera, que sea. Pero por eso te digo que... Entonces, eso claro, es lo que por eso te digo por eso te digo que el musicoterapeuta lee en dos niveles, un nivel de la palabra, del discurso verbal, y un nivel del discurso sonoro musical. Entonces, mientras más formados estén... ¿Sí? No te quería interrumpir, pero de hecho pensaba esto, digamos, ya hace bastante tiempo que en general se viene pensando en una concepción de salud que no podemos ir pensando en mente, cuerpo por separado. Somos seres integrales, somos personas, o sea, hay un montón de formas de poder llamarnos, ¿no? Pero en esta cuestión de que el cuerpo es una cosa, la mente es otra. No, en un punto no, somos lo que hacemos y lo vamos así haciendo a diario, y no podría pensar que no hay relación en las intervenciones musicales y verbales. Las hay todo el tiempo, respondemos a lo mismo, con diferentes maneras, digamos. Somos complejos, entonces no podemos pensar que, bueno, lo que se dice no se toca, y si se toca no se puede decir.
hay momento para todo y se aparece en distintas instancias, digamos, tal vez estas formas de decir, pero tienen relación. O sea, eso es lo que pensaba, digamos, que justamente hay que estar abiertos a eso, no es que el musicoterapeuta se cierra solo a esa escucha, también ve, también huele, también siente, o sea, es sentipensante, todo el tiempo está ahí recibiendo lo que el otro está mostrando. Si no, digamos, también nos quedamos cortos. Por eso es una posición a entrenar en la formación. Necesitaríamos, yo creo, un entrenamiento mucho más profundo en la observación. ¿Qué observamos? Y después, ¿cómo trabajamos sobre eso que observamos? Por eso insisto en una formación musical, porque el recurso musical no es una canción, el recurso musical lo decide, no es una canción que gusta o no gusta. El recurso o la manera de sostener la música en un trabajo musicoterapéutico está definida está sostenida por el musicoterapeuta. Y no es una canción o una improvisación. O sea, ¿cómo puede ser que la improvisación sea el recurso fundamental que escuchás a casi todo el mundo? Todos los musicoterapeutas hablamos de improvisación, pero no sabemos improvisar. Entonces, ¿qué es una improvisación? Es un hacer libre. ¿Libre de qué? El otro está enfermo de una libertad que no entiende. O sea, la libertad no es un concepto moral en nuestro trabajo. O sea, ¿cómo podés proponer al otro improvisar si no entendés qué está haciendo? O sea, no entendés qué pasó en el inicio, qué pasó en el desarrollo y qué pasó en el final de una improvisación. Entonces, ¿qué es? Catarsis. Para la catarsis no nos necesitan. O sea, el tipo puede gritar a lo pavote, puede pegar a lo pavote, o sea, ahí, digamos, qué sé yo, que un paciente agresivo agreda, es un acto de libertad para el tipo. Pero eso no quiere decir que le sume algo al tipo. Entonces, la improvisación, así que es nuestro caballito de batalla, así metodológico de casi todos los. ¿Cómo la podemos sostener los musicoterapeutas si no sabemos música? A mí me parece que no saber música nos limita a entender y al contrario, a amar más nuestro recurso, amar más la profesión. Tiene que ver con eso, tiene que ver con. Entonces yo entiendo que estoy proponiendo algo que va por encima de lo catártico. Lo catártico no es terapéutico. O sea, gritar hasta reventar, romper hasta reventar, tocar sin sentido un instrumento. O sea, no se trata de enseñar, pero cuando el otro pasa de golpear a tocar, eso es un recorrido musicoterapéutico. Cuando el otro pasa de gritar a cantar, de entonar, de gritar a entonar, eso es un recorrido musicoterapéutico. Y esa diferencia la puede sostener un terapeuta, un musicoterapeuta. Si el musicoterapeuta desentona, estamos en problemas. Si el musicoterapeuta no puede improvisar, estamos en problemas. Porque todo se vuelve una ficción. ¿Sí? Las improvisaciones libres son enloquecedoras. O sea, algo que se corta porque se cumplió la hora. No, una improvisación se corta porque está definida en la estructura. No es bueno, ya está, chicos, nos vemos. Entonces, todo eso, cuando nosotros apostemos en la formación, a profundizar nuestra relación a la música, ¿sí? Y pasaremos por un montón de estados, seguro, porque no es una relación placentera, no es cantar elefante trompita. Es, viste, fumarte la angustia, el fracaso, la frustración, y todo, y bueno, y el placer enorme que te da ser parte de esa instancia del lenguaje, ¿sí? Pero no es para mí, y yo sé que es fastidioso lo que digo, pero
no se puede ser musicoterapeuta sin esta deuda mínimamente saldada. Y si no, pasa lo que pasa en algunos otros lugares, nos compramos un cuenco tibetano y somos musicoterapeutas. Y bueno, nos jorobamos, ¿no? Es una pena, pero es así. O sea, ¿por qué le dirías que no al tipo que se compró un cuenco y le toca así, le sacude la ollita a un paciente, ¿sí? Y trabaja la sugestión, ¿sí? Si vos estás cantando Samba de mi Esperanza hace 2 años en el cancionero del Borda, ¿sí? O de un hospital psiquiátrico, sin siquiera hacer el cancionero, una construcción que realizó ese grupo particular de pacientes o de personas. ¿Sí? Cantamos el cancionero como si fuera el librito de una iglesia. Y no, ¿y dónde digamos, eso es un enquistamiento? ¿Dónde está la creación? Que no es rutinario. La creación, la pregunta, ¿por qué sí, por qué no? ¿Y vos qué se te ocurre aportar para esto? ¿No? Y no está el otro. Entonces me parece que eso por ahí lo digo de vieja, pero me parece que es una deuda importante que tenemos como comunidad, volver a la música. Y cuando un poquito saldás esa cuenta, ya el que silba el enfermero que silba en un pasillo, o la médica que se lleva una guitarra para cantar a gente que está en un galpón, paciente de COVID, ya lo entendés distinto, porque entendés que es un gesto musical tratando de que el otro está pasando un momento difícil, es un gesto musical, o sea, en vez de prenderle la radio, le estás cantando una canción de Fito Páez. No hay ínfulas no hay pretensiones de tratamiento, ni de musicoterapia, ni nada. Si las hay, por supuesto, las cuestiones. Pero que un enfermero silbe una canción, o que una médica entone a alguien que se está muriendo, la verdad que me parece un gesto humanizante. No me parece una provocación a nuestra profesión, ¿no? Me parece bueno, como dije en algún momento escribí un artículo sobre eso, sobre usar la música y hacer musicoterapia son 2 cosas distintas. Y claro, y nos toca a nosotros marcar la diferencia. Y a veces no es tan fácil. Totalmente. Bueno, Luli, yo pensaba no sé, ojalá qué sé yo, ojalá a tu audiencia le resulte provocador en el buen sentido esto que estamos hablando. Y bueno, y los aportes, así la construcción de un discurso en comunidad a mí me parece muy bueno. Me parece que nos suma, que hablemos todos, y no que hablemos siempre los mismos. Yo creo que sí, y que está buenísimo, digamos, que se hablen algunas cuestiones que hacen al ámbito de la musicoterapia o de la comunidad profesional que no suele ser muy debatido, o sea, hay mucha historia y está también muy recortada, o sea, hay como diferentes generaciones de musicoterapeutas que o sea, no se siente ahí como un cuerpo que vaya avanzando, sino que hay como una historieta un poco ahí errática, al menos yo lo siento así, por eso, digamos, también me interesa que en estas entrevistas aparezcan estas cosas que no se dicen, que no se hablan, que generan malestares, y que en realidad ponerlo sobre la mesa también para seguir debatiéndolo. Entonces, me interesa que aparezca esto y que no aparezca solo la fachada de la musicoterapia, sino que aparezca un poco ese barro que se va generando cuando uno empieza a posicionarse en cómo hacer el trabajo. Así que me parece interesantísimo todo lo que fuiste transmitiendo y cómo lo fuiste hilando también, cómo dejaste ahí tu posición, tu forma de trabajo, tu forma de estar y habitar este mundo también. Así que por eso súper agradecida, yo en particular como musicoterapeuta, por haberte escuchado y por seguir aprendiendo, y el Circo de la Vida también por porque dispusiste este tiempo, digamos, para la entrevista y para que te escuchen acá desde la comunidad, no solamente rosarina, sino los que acceden a internet,
que sabemos que en estos tiempos es complicado, pero bueno, todo aquel que pueda acceder puede escuchar también esta entrevista y la puede ver por YouTube, así que es muy bueno que uno tenga ganas de exponerse y dejar sus palabras, su mirada y su forma de moverse, digamos, con respecto a lo que hace, porque siendo trabajadores de salud tenemos cierta responsabilidad y está buenísimo cuando uno lo asume, así que agradecida por aquí. No, gracias Luli, gracias a vos por la invitación, y bueno, siempre dispuesta a abrir, a pensar con otros, a tomar los aportes, abierta al debate, que me parece que es muy importante en nuestra comunidad, ¿no? No cerrarnos en la formación guay, la formación usal, la formación, sino así, estar en coloquio permanente, ¿no? Y dejar un poquito el discurso paranoico, ¿no? o clasista, ¿no? Entonces, la guay no se habla con la... o los que vamos invitados a la guay somos los que, digamos, nos han dado el permiso, pero no hay una mezcla. Es muy poco, yo soy docente de la USAL desde hace tiempo, y he sido docente de la UBA y de la UAI de Buenos Aires. Y nada, cuando se hacen los congresos universitarios, se invita, la UAI invita a UAI, la USAL invita a USAL, y nos cuesta entreverarnos, digamos, ¿no? Y me parece que suma esto, exponerse, porque eso es un expositor, es alguien que se expone, o sea, no es ninguna posición jerárquica, debería ser, al contrario, es un laburo. Es alguien que se expone ¿a qué? A ser criticado, a compartir las reflexiones, y ser permeable a lo que el otro tiene para decir. Entonces, bueno, esa es un poquito la comunidad que pretendemos, y que a veces nos pasa más fluidamente, y a veces nos endurecemos en las diferencias, ¿no? Totalmente. Bueno, un gustazo, Luli, enorme. Un gusto, seguís invitada para que cuando quieras aparezcas otra vez en alguna función del Circo de la Vida, así que bienvenida y gracias. Gracias a vos. Hasta luego.